Pongámonos de pie, todos de pie. No se van. Recién estamos empezando. Romanos 7, Romanos 7. Pablo el apóstol nos habla desde el libro de Romanos capítulo 7, del 7 al 12, un mensaje titulado Justo cuando pensaste que se había terminado. Justo cuando pensaste que se había terminado. Pablo pensó como Saulo que las cosas se habían acabado. Sabía que todo este conocimiento de judaísmo, como Saulo de Tarso, el gran fariseo, cuando pensó que todo había terminado, ya llegué, se encontró con Jesucristo en su camino a Damasco. Y Hechos capítulo 9 nos da ese detalle, con lujo de detalle, lo que vieron los testigos. Romanos 7. Empezaré en el versículo 7. Ustedes lean por favor el versículo pares. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y todo el pueblo del Señor dice amén. Pueden tomar asiento. Ya justo cuando pensamos que había terminado, el título me causó recordar hace un tiempo. Estaba con otros pastores y estábamos auspiciando, siguiendo los pasos del apóstol Pablo en el Mediterráneo. El pastor John Miller, algunos tal vez se recuerden de él, y el pastor John Corson. Y salimos de Los Ángeles, llegamos a Roma y conectamos destino Atenas. Era el verano en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, y estábamos esquivando tormentas de relámpagos. Es normal eso, pero cuando llegamos a Roma empezó un poquito la turbulencia. Y para aquellos los que saben esto, los que entienden este término, había cortes moderados y después se convirtió en turbulencia moderada. Eso es lo máximo que uno quiere llegar. No quiere uno llegar ahí, pero había un gran grupo que estábamos en este avión. Creo que era el, el avión de Grecia, y estábamos como 100 millas y por fin se empezó a calmar. Y pensé que había terminado. Justo cuando pensé que se había acabado, es como que alguien golpeó ese avión a 30,000 pies de alturas. Y esto es lo que me acordé. Y siempre acordaré de eso, porque había un capitán de UPS ahí y otro era un capitán de Delta, de esa aerolínea. Y esto es lo que pasó. Yo me recuerdo que Delta le dijo al UPS, no se ve bien, no se ve bien, esto no es bueno. El avión se sacudía y decía, esto no es bueno. Y se supone que tú tienes que bajar la velocidad en la turbulencia, porque si no lo rompes en el aire. Si vas muy rápido, este piloto no estaba bajando la velocidad. Y así que Delta le contesta a UPS, él necesita reducir la velocidad antes de que rompa todo esto. Y yo vi por el pasillo, porque este tipo que está grandote, que es John Corson, tenía agarrado el asiento de adelante y estaba orando con su cabeza, y ahí pensé, uy, nos vamos a morir. Pero a 100 millas empezamos a aterrizar a Grecia, Atenas, y no sé cómo aterrizamos, fue una locura.
Y sabes, cuando aterrizas en Estados Unidos, cuando has estado en un país súper malo, tú besas el piso, no importa que estés súper sucio, cuando te arrodillas a besar el piso de Los Ángeles, pero cuando llegamos a Grecia, todos nos arrodillamos a besar el, el piso. Y así era Pablo. Pensábamos nosotros que ya se había acabado todo. Pablo Gamaliel dijo que él era el gran estudiante de su carrera ilustre. No había nadie mejor que Pablo, de que Saulo de Tarso. Y estaba sobre todos sus compañeros en su judaísmo hasta que encontró a Jesús. Y tú pueda que pienses, cuando entregue mi vida a Jesús, todo va a estar bien, todo se va a acabar. No, agárrate del asiento de adelante. No, no vas a besar el piso hasta que llegues al cielo, ¿no? Pero les diré esto. eh, el- la jornada es real, Dios es verdad, y Pablo le está hablando en Romanos capítulo 7, un capítulo único porque pareciera como que lo está sacando de su diario personal y lo está poniendo en el capítulo 7 de Romanos. Y tú y yo vamos a identificar tantas cosas en este capítulo, pero tenemos que recordarnos. Yo personalmente, aún en ese momento de ese tour, yo saqué mi licencia privada de piloto en mi juventud y sé un poco, y así que estaba pensando, no estamos bajando la velocidad, tenemos que bajar la velocidad, tal vez soy yo, pero él es un piloto, él sabe lo que está haciendo. Pero cuando tú oyes dos capitanes en un avión empezar a confirmar tus temores más grandes, es como, yo sé suficiente como para estar aterrado, pero ellos saben suficiente para estar mortificados. ¿Y dónde estás tú acerca de Cristo? ¿Sabes suficiente acerca de Jesús? ¿Cuánto sabes? Si estás en el legalismo y el mantenimiento de reglas, lo entiendo, pero cuando traduces esto a una relación con Dios, Dios no se envuelve en el cumplimiento de las reglas, créelo o no. Él no quiere eso de ti. Así que Pablo, el apóstol, estaba siendo atacado por los que se conocen como los judaizantes. Ellos le decían, no escuchen a Pablo, está loco. Él se juntó a este grupo que se llama El Camino. ¿Se acuerdan el grupo en Hechos? Los creyentes se los llamaba los del Camino. Así era el nombre original de los cristianos, hasta que en Antioquía, en Siria, se empezaron a burlar de los del Camino. Jesús es el camino, así que nosotros somos de Cristo, pero los incrédulos nos atacaron y nos llamaron cristianos. Mencioné esto en uno de los mensajes anteriores, pero no sé si sabes, pero es como un insulto la palabra cristiano, es un término derogativo. Quiere decir un pequeñito, un Jesús chiquito. Mírate, tú te crees como Jesús, una burla, porque se nos dijo que caminemos en sus pisadas, caminar con Él, actuar como Él, hablar como Él, imitarlo. Y de eso, con el poder del Espíritu Santo, pero no por actos religiosos, no por el poder de la religión, sino por el poder de Dios. Y el mundo nos odia y no nos entiende, y nosotros comprendemos esto. Pero Él compartió cosas grandes aquí. Y empezamos aquí, justo cuando pensabas que todo había terminado. Nuestro primer argumento está en el versículo 7 y es este: es que la verdad te sacude en el centro, la verdad te sacude en tu interior. Yo sé que es una palabra difícil en estos tiempos, escuchar la palabra verdad. ¿Quién se hubiese imaginado? La verdad tiene tantos significados, pero yo sé que esto lo puede molestar a alguien, pero te voy a decir, tú no tienes verdad en ti mismo. Esa es tu verdad. No, no es mi verdad. Solo hay una verdad, dice la Biblia, y la verdad viene de Dios. Oh, sí, que de la gravedad, que cómo que Dios se involucra en esto. Gran pregunta. La Biblia dice que Dios inventó la gravedad. ¿Y dónde dice eso? Dios es el creador.
Es el creador de lo físico y de lo no físico. La existencia de las cosas, Él las hizo. Alguien me dijo el último servicio y conocí a gente maravillosa visitando de JP, que tienen carreras fantásticas y me dijo algo de que se estaba coqueteando en la Universidad de Frankfurt, que en los ochentas se muestra lo que algunos estaban especulando, que la luz es un atributo físico, se puede medir la velocidad de la luz y si la puedes medir quiere decir que es físico, pero ¿alguien sabe la lo que significa la palabra entropía o la segunda ley de termodinámica? Todo viene de o va a un camino caótico. Si Dios lo creó, tiene longevidad. Si empieza, tiene un final, ¿no? Si tiene un comienzo, debe de enseñar señal, evidencias de que se está deteriorando, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque Dios inventó la ciencia. La segunda ley de termodinámica dice que todo va de un estado de orden a un estado caótico. Por ejemplo, ustedes saben esto, tal vez no te has dado cuenta, pero cuando pones una nuez, no, más bien un tornillo en un lugar y lo sueltas, no, al contrario, lo ajustas porque la segunda ley de termodinámica quiere decir que todos los tornillos se van destornillando. El carro nuevo, antes que llegue al dealer, ya se está descomponiendo porque todo se está aflojando, todo se va aflojando. Y ahora Stanford ha descubierto que el tiempo también la velocidad de la luz está bajando. Qué admirable, ¿no? Porque la verdad es algo que Dios nos ha dado y no debes de jugar con ello. O estás de acuerdo o no, pero si quieres morir, ponte en contra de la verdad. Si quieres vivir, tienes que estar del lado de la verdad. La Biblia nos dice que Dios es la verdad y la verdad en verdad nos sacude en nuestro interior y no nos gusta, pero Pablo va a hablar del efecto. El versículo 7 también vemos que la verdad se basa en datos, que es de hechos, ¿no? Apunten esto. En esta semana una mujer estaba peleando en la televisión de su argumento. Ella quiere que la gente le pague por algo y estaba en las noticias y decía, yo quiero este dinero y lo quiero ya. Y esto dijo, esta es mi verdad y quiero lo que quiero. Y ahí me involucré en la conversación. Ella no me oía, pero yo hablaba con la televisión. Le dije, señora, no puede hacer eso con la verdad. No puedes tener tu verdad o tú tienes tu verdad. ¿Y qué pasa si tu verdad se choca con la verdad del otro? Y es toda esta desgracia. Eso es imposible porque solo hay una verdad. Y eso es Dios. Y Dios dice esto en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? Qué tremenda declaración. Pablo está tirando sus brazos con pasión. La estructura del lenguaje griego es como, ¿qué vamos a decir? ¿Qué se puede decir con los brazos abiertos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera la idea es decir, mata esa idea. Al contrario, Pablo se está metiendo en problemas por esta razón. La gente estaba diciendo, los judaizantes, Pablo está diciendo que si te conviertes en cristiano y sigues a Cristo, no tienes que guardar la ley. Y Pablo dice, es exactamente lo que estoy diciendo, porque ustedes no entienden en lo que la ley consiste. Y escribe el libro a los romanos y el libro a los gálatas para decirnos que la ley es santa y la ley es maravillosa, es perfecta, pero no la puedes guardar porque somos imperfectos. Puedes tratar todo lo que quieras, pero la relación que tú necesitas no está a ese nivel de cumplimiento porque estás siempre perdiendo. El legalismo, por ejemplo, ¿qué te hace? Te quita todas las fuerzas y te agobia y te hace, yo creo, un esclavo, en el caso peor, un esclavo religioso. No puedes pensar por ti mismo, no
puedes tener preguntas, no preguntes nada, no, y estás aprisionado. Y Pablo, como fiel judío, necesita a Jesucristo y me pregunto, antes de esa experiencia de Hechos 9, me pregunto qué estaría pasando por su mente antes de que Cristo se revelara a él. Piense en cómo Dios estaba trabajando, piensa en el trabajo que Dios está haciendo en tu vida antes de que Él se revele a ti. ¿Qué está pasando? ¿Viviste una vida perfecta? ¿La tenías todo bien y decías de repente, qué está pasando? O a lo mejor viviste una vida horrible, fuiste abusado de niño y piensas, ¿qué está pasando con el mundo? Y Dios te está de acuerdo, te dice, este mundo está caído, enfermo, y le echamos la culpa a Dios, en el Dios que dices no creer, pero todavía no le creemos pero Él nos dice en la palabra. ¿Qué estaba pasando en la mente de Pablo cuando Jesús se revela a él en ese camino a Damasco? Ha de haber sido maravilloso. Llegaba al punto donde está pensando qué tan vacío que está, o ya llegó al límite. Tiene este estatus y miren, todos sabemos esto, él estaba vacío. Todos sabemos esto de ti. Si no eres seguidor de Cristo Jesús, sabemos esto de ti, que tú no sabes de ti, sabemos que tú estás vacío. Tengo dinero, Jack, tengo poder, tengo estatus, tengo fama y reconocimiento, tengo casa, el bote, el avión. Estás vacío. Estás buscando. Porque ninguna de esas cosas pueden satisfacer tu alma solitaria. Y cuando Pablo está hablando de estas cosas profundas, ¿quieres religión? No la vas a encontrar aquí. Pablo está diciendo, olvídate de eso. Dios nos ha dado la ley para enseñarnos que no podemos entrar al cielo con la ley, porque nadie es perfecto. Solo hay uno. Cuando Él dice, ¿qué pues diremos? Qué tremenda declaración. Primera los Corintios 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso oro que pase aquí en este lugar. Pablo le está hablando a la iglesia, a los corintios en Grecia, y hablamos la palabra de Dios, hablando aquí a creyentes. Alguien me dijo hace un tiempo, y lo he oído muchas veces, pero Pastor Jack, la iglesia crecería más si no enseñas de la manera que enseñas los domingos. No, cambia el domingo, haz lo que haces el domingo, en los miércoles cuando hay más cristianos. Hazlo más sencillo los domingos y más corto, y vas a crecer. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que venir caminando desde su estacionamiento? ¿Estamos aquí haciendo iglesia para hacer una iglesia grande? No, estamos haciendo esto aquí con la Biblia abierta. Y escuchen, nosotros estamos viniendo a la palabra de Dios para recibir la sabiduría de los siglos, que no es un show aquí, sino la palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Esto es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, cuando hablamos la verdad, van a ver aquellos que son de Dios que van a decir, wow, eso es perfecto. Y va a haber gente que diga, ¿a qué hora se acaba esto? Tengo que salir de aquí. Todo eso es buenas noticias. Quiere decir que el Espíritu Santo se está moviendo. Así que dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero el hombre natural, el incrédulo, el no salvo, pueda que sea religioso, pero es natural, no es sobrenatural, no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hay aquellos que vienen a la iglesia y solamente vienen a cumplir un tiempo y que ya han marcado, no saben lo que se ha enseñado ni lo han entendido, pero son religiosos. Y Pablo está diciendo, es tiempo de parar esto. Hay que regresar a la verdad, porque la verdad es de hechos, es de datos. Cuando uno lee este libro, uno descubre algo de este libro.
y entra esto. Seguido uno cree que está leyendo la Biblia, pero no, la Biblia nos está leyendo a nosotros. El libro entra adentro nuestro, dentro de nuestros pensamientos y empieza a trabajar. Es increíble. Y la siguiente cosa en el versículo 7 es que la verdad es quirúrgica. La palabra quirúrgico es violento. Oh, tengo que tener esto removido quirúrgicamente. Esto es serio. Si alguien tiene cáncer en la piel, ¿qué hacen los doctores? ¿Le cortan el cáncer? Sí y no. Quitan el cáncer y qué más. Y también mucha piel buena. ¿Por qué? Porque quieren sacarlo todo. Pero son muy quirúrgicos acerca de esto. Si tienes cáncer en el hombro, no te cortan la oreja, ¿no? Pero sí sacan lo suficiente para asegurarse que sacaron todo lo que estaba malo en el hombro. La verdad es quirúrgica, la verdad de Dios. Y la Biblia nos dice, Pablo dice, no conocí el pecado sino por la ley. Es la ley de Dios. En este caso él está refiriéndose no a los 613 mandamientos, leyes que está en el judaísmo, pero está hablando de los 10 mandamientos. 10. Y Pablo está diciendo, los 10 mandamientos me anuncian que soy pecador. Los 10 mandamientos. Les dije, ¿por qué la gente da los 10 mandamientos a la gente? Lo vi en una tienda y tengo como 800 mandamientos. ¿Por qué? Es fantástico, ¿no? Pero los 10 mandamientos hablan a una cultura para convencerlos de pecado. Muéstrame los 10 mandamientos donde dice, haz estos 10 y te vas al cielo. No dice. Es el código terrestre de Dios, como de un hombre perdido debe de conducirse. Dios primero, y cuando se despiertan a la verdad de los 10 mandamientos, fallamos en el primero. Lo interesante de Pablo es que lo vemos en este estudio o en el próximo, que Pablo reconoce que él cumplía muy bien los 9, hasta que el 10 era el que lo hacía caer a él. Y vamos a ver si podemos llegar a esto. Es una verdad quirúrgica la palabra de Dios. Dice, no hubiese conocido el pecado. La palabra conocer es la palabra griega ginosko. Miren el significado. Dice, no hubiese conocido el pecado sino por la ley. Es llegar al lugar de ser capaz de reconocer. No hubiese reconocido el pecado sin la ley. No lo hubiese percibido. Acerca del pecado no hubiese estado consciente. No lo hubiese entendido. Ginosko es esa realidad muy poderosa que causa que el pecado se vuelva obviamente malo. Él se despierta a esta realidad. Dios está moviendo tu corazón. Pueda que no conozcas nada de la Biblia, miren, pueda que no sepas nada de la Biblia, pero la Biblia te dice, no debes de robar, no robarás. Dios dice, no robarás. Y entonces empiezas a pensar cosas que tú has agarrado de la oficina, o moviste ese punto decimal en el papel, lo que sea. Dios te dice, no robes, no robarás. Dios te dice, no codicies a la mujer de tu prójimo, no la veas con deseo. Dios dice, no hagas eso. Piensa. Y Dios va por esta lista, pero arriba dice, ámame con todo tu corazón. Y ahí es donde yo fallo. No me tengo que preocupar de la 2 a la 10. Cuando yo me convertí en cristiano, yo supe que la verdad que vine a Cristo era muy claro para mí que había fallado el número 1. La palabra de Dios es muy quirúrgica, así que escuchen esto en Hebreos 4, versículo 12. Miren, tremendo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Piensen esto. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Piensen en un bisturí. Y está parado usted y usted piensa, estoy bien, no siento nada. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay
cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto dice la Biblia, de su autoridad, cómo entra dentro nuestro, es increíble. Justo cuando pensamos que todo había terminado y tienes tu religión, pueda que escuches un mensaje como este y Dios te dice, no, ahí no me vas a encontrar. Pero yo he sido un miembro de la iglesia pentebautista por muchos años y he servido y he dado y hago esto y Dios dice, no lo quiero. Dios quiere tu vida, no tu esposa, tu vida, tu vida personalmente, para conocerte en una base del diario. Y cuando entiendes y esta ley te pega, ya no quieres religión, no quieres las reglas, porque te das cuenta que no puedes cumplirla. Aquí hay una analogía un poquito simple, pero a veces nos conducimos de alguna manera como adultos, no importa dónde estemos, es irrelevante, pero sientes algo en tu nuca y como un pelo y estás hablando con alguien y sientes más y más y sientes esta araña que te brinca la mano. ¿Qué haces? Ah, disculpa. Hola, araña. No, ¿eso es lo que haces? ¿Cómo es que yo peso 200 libras? ¿Cómo es posible que una arañita, no importa qué porte sea, te puede convertir en alguien que grita como loco? ¿Que no? No actúes como que no haces eso. Sientes algo, lo ves, es una araña y lo sacas y sales corriendo como loco, ¿no? Piensa en esa figura cuando pienses en la ley revelando el pecado en tu vida. Estás pensando esto de tu esposo, de tu esposa, o de tu vecino, de tu hijo o tu hija, y Dios dice, yo veo, y brincas como que si tuvieras una arañita en tu nuca, hablando espiritualmente, porque Dios se revela a ti y te dice, te conozco. Esto es lo increíble. Dios nos conoce y aún así nos ama. ¿Qué tal? Hechos 2:37, ¿están bien? Hechos 2:37. Hechos 2:37. Al oír esto, o sea, la predicación del Evangelio, se compungieron de corazón, que habla como Hebreos 4:12, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Paremos ahí. Pedro estaba predicando el Evangelio y estaban compungidos de corazón, como redarguidos al corazón. Era una operación quirúrgica al corazón. Saben que hay algo malo cuando no sientes nada. Estás muerto. Si tú en tu corazón y mente dices, nunca debí de haber hecho eso. Uy, Jack, solo el pensamiento a lo que acabas de decir me doy cuenta, no puedo, porque el Espíritu Santo dentro de ti ha escrito la ley de Dios, no en piedra, pero en tu corazón. Pueda que mantengas todas las leyes que quieras, esas leyes escritas en piedra, pero te vas a sentir miserablemente. Pero Dios, el Espíritu Santo, viene a ti, dentro tuyo, y establece la santidad de la ley, y no te enorgulleces por eso. Te humillas más porque tú eres el que sabes como creyente y seguidor de Jesucristo que lo que Dios está haciendo en ti, Él lo está haciendo y no estás ahí todo orgulloso. ¿Te puedes imaginar un cristiano arrogante? Hola, qué bendición tienes al tenerme en tu presencia. Esa es una locura, es imposible. Mientras más Dios te usa, más Dios se asegura, te lleva a las rodillas para Él llevarse la gloria. ¿Qué debemos de hacer? Dice, y Pedro dice, versículo 38, escuchen. Pedro les dijo algo que muchas iglesias nunca más mencionarán. Sus ministros son instruidos, no digas esta palabra. Pedro les dijo, arrepentíos. La palabra griega es metanoia. Noia, mente. Meta, otra vez, piensa de nuevo. Cambia tu pensamiento, tu manera de pensar, cámbiala.
De la manera que piensas, piensa diferente. Esta palabra se usaba en el primer siglo para los barcos. El navegador decía, hey, al que estaba allá arriba, arrepiéntete. Y significaba voltearse 180 grados ya. Era un término náutico. Voltea el barco. Hablando bíblicamente es voltea tu mente. Todo mundo se ofende con la palabra arrepentimiento y dice, ay, me ofendo. Escucha, no hay salvación, no hay cielo sin esa palabra. Nada, para nada, no hay cielo sin arrepentimiento. Esa palabra es la primera palabra del Evangelio, ¿sabías? Arrepentíos y creos en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Cambia tu mente. Eso es quirúrgico. ¿Estás de acuerdo? Esto es al punto. Directo al punto. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La palabra sino quiere decir exclusivamente por la ley. Exclusivamente es la fuente única, limitada de esta cosa. Vamos a ver Juan capítulo 16. Miren esto. Jesús le está hablando a sus discípulos y se está alistando a irse al cielo. Y le dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Qué raro, ¿no? ¿Cómo? Jesús, pausa. Hemos estado contigo por 3 años y medio. Tú te arrestan, te golpean y te crucifican y nosotros te vemos muerto y ahora te estás apareciendo y nos estás enseñando y ahora te vas. Sí, me voy. Piensen en el impacto, pónganse en las sandalias de ellos. No, ¿estás aquí y ahora ya te vas? Y él dice, bueno, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. No una cosa, una fuerza, que la fuerza te acompañe. No, es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, miren esto, noten, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Tremendo. De justicia por cuanto voy al Padre. Me gustaría tener el tiempo para estudiar esto. Esa declaración dice, y no me veréis más. Porque voy al Padre y ya no me van a ver. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La referencia de que Satanás perdió su poder. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso recibe la respuesta como del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la verdad de Dios. Les dije esto anteriormente. Tomé esa medicina nasal y no puedo leer mis propias notas, así que les voy a pedir que pongan esto ahí. Es verdad, sí, así me hablo yo, nota personal. Pero como ahora no la puedo leer por mi visión, piensen ahora en el contexto de la verdad y Jesús diciendo me voy al Padre. Pero estas 3 cosas van a pasar al mundo, porque el mundo no me quiere. Así que me escribí esta nota para mí mismo, una nota personal. Mencioné durante los últimos 2 años que al observar el mundo y cómo se está precipitando moral y éticamente hacia la apostasía, hice el comentario de que no me sorprendería si pronto los líderes políticos del mundo actúan a buscar criminalizar la Biblia, la obra del Espíritu Santo, en el área de temas que generan la convicción de pecado. ¿Me escucharon?
que generan la convicción de pecado. Si yo digo algo públicamente de la Biblia y digo un versículo de la Biblia y alguien no se siente bien por eso, ahora enjuician. Piensen, el Espíritu Santo ya no es bienvenido en este mundo ni en esta nación. Que en algún momento la humanidad impía buscará silenciar a Dios y, si es posible, arrestarlo, encarcelarlo y tirar la llave. Si Jesús regresara de nuevo hoy, lo matarían de nuevo. Y tú pueda que digas, esto es muy extremoso, Jack. Bueno, miren este titular. La Biblia pronto será prohibida en Europa bajo el discurso de odio debido a sus enseñanzas contra los homosexuales. Los conservadores ahí dicen que la Biblia es declarada como un discurso de odio. Allá pusieron, dice, allá, esto fue en el 2022, pusieron en la cárcel a una hermana. Yo fui a un país, no era una nación musulmana, era una nación cristiana, entre comillas. Tuve que firmar un documento gubernamental que decía que yo no iba a hablar en contra de el LGBTQ o el Islam. Y tuve un mensaje acerca de la autoridad de la Biblia. Yo quiero que todos sepan que estoy sometido a tu gobierno. No me permiten hablar en contra del LGBTQ ni del Islam. Y quiero que sepan, y todos estaban asustados. ¿De qué se trata esto? Estamos llegando a ese punto aquí en Estados Unidos. No me digan que Jesús es el único camino. Eso es ofensivo. Se supone que debe de ser ofensivo. Se supone que te tiene que cortar el corazón, que nos lleve a pensar. Hemos perdido tanto nuestras mentes pequeñas que cuando el Espíritu Santo se mueve ya no lo queremos. Cuando alguien es redarguido de su vida porque han vivido una vida horrible contra sus esposas, sus esposos, o contra sus hijos, o contra sus padres, el Espíritu de Dios quiere salvar al individuo, no condenarlo. La Biblia dice en Juan 3 que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y eso es ofensivo. ¿Saben por qué? Porque no es suficiente que Dios haya mandado a su Hijo a no condenar al mundo. Dicen, yo no quiero eso. ¿Qué salvación necesito yo? Yo tengo mi verdad y estoy bien. Y siguen su vida pequeña justificando su mundo pequeño. Y eso es una forma de religión y a Dios no soporta esto. Miren esto. Juan 19, versículo 15. Juan 15, 19:15 dice, pero ellos gritaron, Jesús está siendo crucificado, a punto de ser crucificado, ha sido arrestado, golpeado. Y ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato, esto es increíble, Pilato, un gentil romano pagano, un adorador politeísta, dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Se pueden imaginar? Esto sería como que Billy Graham, no sé, ya no hay alguien que esté a esa estatura, pero piense, es como que el doctor David Jeremiah o Charles Stanley diga, nosotros no servimos a ningún rey más que el gobierno, servimos al gobierno. Es como que uno se admira, no puede creerlo. El liderazgo que se supone que debe de dar la verdad al pueblo. Solo tenemos un rey y ese rey es César. Wow, increíble. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Lucas 23, versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale.
Él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. El gobierno está defendiendo a Jesús. ¡Qué tremendo! Increíble. Le castigaré, pues, que era ilegal, y le soltaré. Él pensó, si lo golpeamos, pero no lo matamos, esa sangre va a calmar a estos locos. Y ya y se calmarán, ¿no? Y la orden se dio de que se lo golpee durísimo, pero que no se lo mate. Versículo 23 dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a la voluntad, a Jesús, a la voluntad de ellos. Esta crucifixión que ya sabemos. Así que no sé cómo esto les va a caer, pero cuando estaba yo preparando esto fui movido por esto que voy a compartir con ustedes. Puede que sea solo para mí, pero nunca me he guardado nada de ustedes, así que ahí voy. Y no puedo leer mis notas, pobrecitos los que ponen estas. Voy a actuar como que no tengo notas. Iglesias, sepan esto. Satanás tiene una memoria perversa y un humor pervertido. La Biblia dice en Santiago que la memoria trae cosas malas. Dios nos dio la mente, la memoria, pero es triste perderla. Dios nos dio la memoria, la Biblia nos dice, recuérdate y dile a los niños, a tus hijos, las grandes cosas que yo he hecho. ¿Es el humor de Dios? Satanás no lo inventó. Satanás no ha inventado nada, no puede. Cero creatividad. Él roba. El Dios de la Biblia inventó el sexo. ¿Qué hace Satanás con él? Lo prostituye, lo pervierte. Lo mismo con el humor. El humor es increíble. La Biblia dice que la risa es como medicina a los huesos. Entonces, ¿por qué hay humor sucio? Por Satanás, la memoria. Como creyente, tú te quieres olvidar lo que fuiste antes de que Jesús vino a tu vida, que no. ¿Por qué es que tienes que recordarte siempre lo que eras? Porque Satanás lo hace eso. Él solamente te dice, pero no te puede hacer pensar, ¿me entiendes? Esto es un tema muy serio. Satanás no te puede obligar a hacer nada. Solo y puede tentarte. Juega con la voluntad del hombre, la mujer, el niño o la niña, la joven o el joven. Así que al estar sentados aquí esta mañana, no es una mañana en el infierno. Nosotros estamos sentados aquí, pero hay gente en el infierno hoy que no debieron de haber ido allá. Dios no quería que vayan allá. Dios dijo que Él no quiere que nadie perezca. Pero de acuerdo a la Biblia, en el infierno está oscurísimo. Dice que su piel se siente como que está siendo consumida por el fuego y al mismo tiempo por gusanos. No tengo idea ni pienso saber cómo se siente eso. La Biblia nos dice que están en la sensación de estar en un pozo sin fondo, que se sienten que se están cayendo constantemente. Su piel se está quemando, no ven nada. Pueden oír los horrores de los gritos de los que están ahí. Pero les apuesto que ahora Satanás se está burlando y recordándole a la gente allí cosas así. ¿Qué fue lo que dijiste de Jesucristo? Al rostro de Jesús. Oh, sí, lo recuerdo, porque puse esas palabras en tu cabeza y estuviste de acuerdo conmigo. Y simplemente salieron volando de tu boca porque mis palabras encontraron un lugar en tu corazón. Simplemente es el hecho de que odiabas a Jesucristo por simplemente ignorarlo. Piensa en esto. Haz a un lado a Jesús. No lides con él. Ese no era tu pensamiento original. Lo seguiste, eso te lo susurró Satanás
como que si fuera tu voz, como un títere para decirte, haz a un lado a Jesús. Estoy convencido de esto, que en el infierno Satanás no puede arrastrar a nadie al infierno, pero puedes ignorar a Jesús hasta el momento de tu muerte y ahí donde mueres, ahí te tiene, pero tú te entregas a Él. Y Él te miente constantemente, así te agarra. ¿Entiendes esto? Si Él es el padre de todas las mentiras, no te puede jalar al infierno, pero te va a mentir hasta que llegues allá, pero tú tienes que responder. Yo creo que Satanás dice cosas así en el infierno. Mira lo que has hecho a ti mismo. No me puedes echar a mí la culpa. Yo soy Satanás, yo tengo poder, pero no ese tipo de poder. Tú escogiste creer a mis palabras. Yo las puse ahí, pero porque tú no querías a Jesús en tu vida, tú dijiste crucifícalo. Fuera, fuera con él. Y eso es lo que yo hice. Y yo alimenté esas palabras que salieron de tu boca. Y te metí algunos pensamientos en tu mente y tú los agarraste. Fuera, fuera con él, fuera con él. Y sáquenlo de aquí. Fuera de él quiere decir agarrar y jalonearlo, sacarlo con violencia. Y eso le dices a Jesús. Y la palabra crucifícale, la palabra técnicamente significa es ponlo en una cerca y avergüénzalo. Por lo que de hecho el tipo que sabía C.S. Lewis, que él escribió esto, ¿cómo se dice? No. El león, la bruja y el ropero. Y tienen que leer ese libro. ¿Se acuerdan del león Aslan? Lo amarraron en el altar y el infierno está alrededor y se estaban burlando y él no hacía nada. No se defiende, está ahí, él se rinde y se deja torturar. Aslan, el león, que es una tipología de Jesucristo en esa historia ficticia de el león, la bruja y el ropero. C.S. Lewis sabía esto y quita esto, ese tiempo de amarlo al león. Esa palabra crucifícale sí quiere decir horadar, pero para horadar, habiendo capturado a alguien, no solamente hacerle los hoyos es algo, pero es la burla, es el estar eh, como humillando a la persona y así hace la gente, le dice fuera, fuera de aquí, sáquenlo de aquí, no quiero oír de él, de su nombre, no quiero oír del evangelio, no quiero ni siquiera saber nada de él. Algún día Dios dirá, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude para alcanzarte, pero ya llegas al momento de tu muerte y el infierno abre su boca y yo no quiero que vayas ahí. La Biblia dice, no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, a la vida eterna. Pero no, tú dices, no tenemos rey, tenemos la autoridad solo de Jesús, del César. Ponlo en una cerca, sácalo de aquí, cérquenlo y avergüéncelo. Y Satanás te dirá, ¿por qué te hiciste esto a ti mismo? Satanás lee la Biblia cuidadosamente. A Satanás no se le echa la culpa de nada en el infierno. ¿No has pensado en esto? ¿Tú crees que Satanás está en problemas? No, él ya está condenado. Satanás le recuerda a la gente, me gustaría tener más tiempo. Debiste de haber creído en él, pero no lo hiciste, si se te reirá. ¿Ves lo que te hiciste a ti mismo? Y pueda que tú digas, ¿y qué saca Satanás de esto? Oh, lo disfruta momentáneamente, se emociona, porque los humanos no son nada para él. Él lo que quiere es disfrutar de ver el sufrimiento de Dios. Y él
se aprovecha de esto porque es lo único que puede hacer. Tú tienes que estar de acuerdo con él, tienes que seguirlo. Y te digo, de hecho, he pensado en esto y he meditado en esto y me da escalofrío. Hay un infierno verdadero y Jesús vino para que no vayamos allá, pero se está comiendo a la gente, miles por la hora en todo tiempo. No tenemos tiempo para acabar y no hay ni siquiera por qué tratar, pero quiero que pienses en lo que Él hizo por nosotros. Alguien dice, no, yo estoy bien. ¿En serio? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Jack, si supiera la gente que estás al lado mío, ellos están mal, son malos. Con esa actitud, tú estás una pulgada del infierno. ¿Has escuchado las mentiras de Satanás? ¿Te has justificado? ¿Te acuerdas las escrituras cuando el hombre que dijo Jesús que había un hombre en la esquina que no podía ni levantar sus ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía, Dios sea propicio a mi pecador? Pero había otro que estaba en la otra esquina, un religioso, que decía, Dios, te doy gracias que no soy como todos los demás. Y el Señor Jesús dijo, hubo uno que se fue justificado. Ese que no podía ni levantar sus ojos al cielo, ese se fue bien. Sin la ley no sabes que estás yendo a toda velocidad. Sin la ley no sabes y lo malo, pero cuando Dios te enseña la ley, no es para que digas, deja ver cuántas puedo cumplir y cuántas no. Debes decir, oh Señor, esta ley es tan perfecta y santa, ¿quién podrá cumplirla? Y el Espíritu Santo te dirá, Jesús. Pon tu fe, tu confianza en Él. Él lo hizo. Súbete al tren de Él. Él pagó el precio. Él compró el boleto para ti. Y Él salva a pecadores que vienen a Él. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y algunos de ustedes dirán, qué cosa más horrible de decir, habla por ti mismo, pero otros dirán, estás hablando de mí. No, mi amigo, estoy hablando de todos nosotros. Cristo está listo para perdonarte. Si estás listo para ser perdonado, Padre, te alabamos y te damos gracias. Que a través de esta revelación profunda, la palabra verdadera de Dios, los mandamientos de Dios nos enseñan que en el caso del apóstol Pablo, él menciona el mandamiento número 10, que él no hubiese conocido la codicia si no hubiese leído en la Biblia que dice no codiciarás. Y aquí hay gente que está oyendo mi voz y pueda que ese sea su problema o tal vez sea el problema de todos nosotros. Queremos algo que no debemos de tener o que no debemos de desear. O a lo mejor es no usar el nombre del Señor en vano y hemos quebrantado ese mandamiento o no hemos honrado a nuestro Padre ni a nuestra Madre. Tal vez no entramos al descanso del sábado de la salvación en Jesucristo. O tal vez sea que hemos deseado el burro de otra persona o los siervos de otra persona o el esposo o la esposa de otro. Hemos tenido un pensamiento, ¿qué y si? Y la ley de Dios dice, yo ya vi eso, escuché eso. Y por eso la Biblia dice que toda la humanidad estamos condenados ante Dios, pero Cristo, Jesús murió en la cruz. Él es el que fue condenado en nuestro lugar para que podamos ser libres. Para rescatarnos de ese gran mentiroso, el que te ve como gasolina para el infierno. No, mi amigo, por favor, ríndete a Jesús. Él te libertará. Confía en Él. Trae tu vida a Él. Pídele que te perdone, que te transforme
Invítalo a que entre a tu vida. Él es personal. Está esperando, Él espera. Pero tienes que abrir la puerta. Lo oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor dice amén. Hermanos, pongámonos de pie y alabemos juntos.